En la W, hablan las ministras. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, nos atiende a esta hora, pues también es la ministra del Agua. Señora ministra, buenos días. Hola, buenos días a todos y todas, un gusto saludarlos. Ministra, ¿cuáles son las noticias para el agua de Bogotá? Bueno, primero decir que la situación en este momento del embalse de Chuza pues no es la mejor para la temporada que se viene. El embalse está en un 44% y si seguimos con un consumo promedio que tiene la ciudad y la sabana, a diciembre podemos llegar a un 22% del embalse, pero recuerden que en enero entramos en temporada seca y por lo tanto vamos a estar hasta abril que vuelven las lluvias en la Orinoquía y podríamos correr el riesgo de, si llegamos a ese nivel en diciembre, no tener suficientes reservas de agua en Bogotá para lograr traspasar la temporada seca hasta cuando vuelvan a regresar las lluvias en la Orinoquía, que normalmente es en abril y mayo. Por lo tanto, el llamado que hemos hecho hoy con el IDEAM es que la situación realmente es una situación urgente y que se necesita por lo menos reducir el consumo, por lo menos mínimo, en 3 metros cúbicos por segundo. Hoy, desde ese embalse de Chuza, más o menos se consumen 11 metros cúbicos por segundo, tendríamos que llegar a 8 metros cúbicos por segundo, y desafortunadamente el racionamiento se relajó en un momento en el que no debía y pasamos de lo que se había más o menos logrado en promedio en la primera fase de 15.8 metros por segundo a 16.6 metros por segundo, o sea, aumentó en el racionamiento. Y entonces ahora tenemos menos tiempo para poder lograr generar una demanda. Para darles una idea, eso significa que dejemos de consumir el agua que consumen normalmente más o menos 1.2 millones de personas. Y eso implica una acción sistemática de todo el Estado, de todos los consumidores, de la industria y también, obviamente, de todos los municipios de la Sabana y de todas las autoridades. Sí, ministra, pero vámonos a hablar de hogar por hogar. Hay que disminuir los topes de consumo casi a la mitad para los estratos del 1 al 4. Estos pasarían de poder consumir 22 metros cúbicos a poder consumir 12. Y los estratos 5 y 6 podrán consumir solo 9 metros cúbicos. Ministra, a la final aumenta el precio, tendrán que pagarlo, pero ¿cómo se recupera el recurso hídrico? ¿Cuál es la relación del costo con la preservación o la adquisición del recurso? Bueno, vamos a clarificar eso. El problema que tenemos es que las resoluciones de la CRA eran unas resoluciones que todavía hablaban de un promedio de 22 metros cúbicos por segundo. La realidad hoy es que el promedio de consumo hoy en la ciudad es aproximadamente 12 metros cúbicos por segundo. Entonces lo que se está poniendo es que se cobraría más si se pasa del consumo que tiene hoy y se busca es poner límites hacia abajo. Esto es con el fin de evitar el consumo excesivo. Sin embargo, esa es apenas una medida de señal económica que no va a ser suficiente para llegar a una meta que debe empezar a operar a partir de octubre si no queremos llegar a diciembre con un problema que ya no podamos enfrentar para los primeros 3-4 meses del año entrante. Por lo tanto, las medidas sistemáticas tienen que incluir también a los grandes consumidores. La superintendencia y la CRA van a mirar el tema de cómo se está usando esa venta de agua en bloque. O sea, es un llamado que aquí sistemáticamente a todos los consumidores, esto no es un problema de que bajemos solamente el lavado de los dientes, pero hay que mirar integralmente realmente el agua, cada gota, porque en este momento honestamente cada gota cuenta y lo que hemos buscado es que la alarma realmente se encienda porque no sentimos la señal suficiente y el tiempo se agota. Sí, ministra, justo hacia allá va mi pregunta y es que hace poco leí acerca de unos inconvenientes que se están presentando o unas faltas de claridades que se están presentando con una importante marca de gaseosa en el país por el uso y la demanda tan alta que tiene de agua. En este caso, ya usted nos está hablando que también se va a mirar el consumo de agua en bloque. Es decir, ¿se va a trabajar también con esas empresas? ¿Se va a intervenir el consumo de esas empresas? Se tiene que mirar el consumo, o sea, 80% del agua de la sabana son residencias, por eso ha habido un énfasis en esto, pero 20% son consumidores
más grandes, que también hacen una diferencia, porque fíjese que llegar a menos 3 metros cúbicos por segundo es más o menos ese 20%. Hay que hacer un esfuerzo en todos lados. Entonces, lo que usted hablaba de la marca de gaseosa es un poco diferente, porque ellos lo que están usando es agua subterránea de la calera, y allí más la crítica es que mientras acueductos veredales de la calera se están quedando sin agua, que podrían acceder a esa agua para consumo humano, pues hay una concesión de agua subterránea. Pero lo que depende del embalse, que es el sistema interconectado de abastecimiento de Bogotá, requiere un equilibrio, y acuérdense que del embalse de Chuza depende 70% del agua que consumimos, y ahí es donde necesitamos realmente bajar esa dependencia del embalse de Chuza. Y sí sería importante ya mirar fuentes de agua subterránea, pozos que tengamos, hay que hacer un plan de contingencia. Por eso la superintendencia también ha anunciado hoy que se va a sentar con los prestadores a mirar si sus planes de contingencia están actualizados a la situación, y evidentemente esto implica una movilización, una campaña a nivel de la Sabana de Bogotá muy, muy de fondo, porque la situación realmente es de urgencia. Ministra, esto último que usted acaba de decir me lleva a un tema que creo que debería ser preocupación máxima de la ciudad. Bueno, de la Sabana de Bogotá, y yo quiero que usted nos diga francamente si está o no en agenda. Como usted bien lo ha señalado, el embalse de Chuza, sobre todo con el cambio climático, tiende a quedarse corto, muy corto para dar agua a más de 10 millones de habitantes de la Sabana. La empresa de acueducto de Bogotá y las otras entidades que reparten agua potable en esta zona del país, ¿están haciendo la tarea, o cuando se seque Chuza no tenemos plan B? No, hay que trabajar ese sistema de abastecimiento, ahí hay unas alternativas, pero eso no, mejor dicho, esta situación que usted la define bien como una situación climática más estructural, requiere repensar realmente la distribución de población y la capacidad de carga del territorio. Esto implica medidas alrededor del ordenamiento territorial, y allí en octubre vamos a anunciar unos lineamientos ambientales para la Sabana de Bogotá desde el Ministerio de Ambiente, que se convierten de obligatorio cumplimiento para los planes de ordenamiento territorial. Implica mirar obviamente el sistema de abastecimiento, pero ahora hay que mirarlo con ojo climático, porque toca ver dónde va a haber, de acuerdo a los escenarios climáticos, potencialmente más agua, y dónde el agua se va a restringir. En este momento los escenarios que tiene la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca muestran que potencialmente hacia la cuenca alta del río Bogotá podemos tener en cambio climático potencialmente más agua, mientras que lo que está dependiendo de la Orinoquía en el sistema de abastecimiento potencialmente estructuralmente va a tener menos agua. Entonces, fíjense que estos análisis hay que hacerlos integrales y completos. Entonces, parte de ambas cosas, cómo balanceamos el abastecimiento, pero con perspectiva de cambio climático, y con esa perspectiva, con los límites del agua, también cuáles son los límites del ordenamiento y la expansión, entendiendo además que de acuerdo a los análisis poblacionales del DANE, hacia finales de esta década, Bogotá estará con crecimientos negativos de población, y Cundinamarca aproximadamente, o sea, la Sabana aproximadamente con 1%. Sí. Entonces es un proceso de planificación alrededor del agua, y finalmente ese sistema de abastecimiento tiene que hablar de reuso y de tratamiento. No podemos seguir utilizando el agua del páramo, botándola contaminada al río Bogotá y pensar que tenemos agua para siempre. Sí, ministra, sin embargo, en la rueda de prensa de hoy estaban presentes el Ministerio de Ambiente, el IDEAM y la Comisión de Regulación de Agua Potable, pero no estaban ni los alcaldes, ni la Alcaldía de Bogotá, ni los alcaldes municipales. ¿Esto sí se está haciendo de la mano con ellos? ¿Esta decisión se tomó de la mano con ellos? Esto es el ejercicio de las funciones de las entidades del gobierno nacional. Por un lado, el Ministerio de Ambiente y el IDEAM tenemos que alertar de la situación. ¿Por qué? Realmente ese es el propósito de esa rueda de prensa, alertar de la situación, y que las medidas hay que enfatizarlas ya. No podemos entrar a octubre como esperando que pase algo. Toca enfatizar las medidas. Esa es nuestra primera competencia. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene responsabilidad de vigilancia sobre
los prestadores y por eso anuncia una revisión de los planes de contingencia para lograr de forma constructiva llegar precisamente a un plan de fondo que nos lleve a ese ahorro que se necesita con la situación del embalse. Y la Comisión de Regulación Agua Potable está mirando el tema de los consumos y está ejerciendo su función. Ahora, ellos tienen que poner la norma a discusión pública, pero precisamente por eso ya la están anunciando para esa discusión pública. Este jueves hay una reunión con la Alcaldía Mayor de Bogotá, con el gobernador de Cundinamarca, con la CAR, con el acueducto y el Ministerio de Ambiente, donde obviamente estamos abiertos a trabajar conjuntamente y cooperar, pero las entidades tenemos que ejercer nuestras funciones y hoy precisamente el gobierno nacional pues las ejerce desde sus competencias. Ministra, muy amable por su tiempo. Le deseo un buen resto de martes. Claro que sí, muchísimas gracias por el tiempo.